en este camino, para conocer las propuestas políticas de todos los candidatos a las elecciones primarias de oposición, tenemos como invitada a Tamara Adrián, quien es candidata a las elecciones primarias por el movimiento Unidos por la Dignidad. Ella fue electa diputada de la Asamblea Nacional en el año 2015, es defensora de los derechos humanos de la comunidad LGTBI+, y adicionalmente pues rompió un hito, por así decirlo, rompió paradigmas en el año 2015 cuando fue electa la primera diputada trans en el Parlamento de la República, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica. Muchas gracias, Tamara Adrián, candidata, por aceptar esta entrevista. Bueno, usted es doctora en Derecho Comercial, profesora de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana. Yo le pregunto, doctora Adrián, en un país tan machista, tan conservador, usted viene a postular una candidatura a las primarias. ¿Cómo pretende convencer a un país con este pasado de ser tan conservador y donde además Venezuela pues es uno de los países que menos leyes ha creado para defender la igualdad de género? No, mira, te digo algo. Está asumiendo lo que probablemente no es cierto. Okay. Alguien, no sé quién, ah, justo cuando yo estaba planteando, anuncié que iba a considerar mi candidatura, pagó un estudio bien amplio de More Consulting, que se puede conseguir, por cierto, de forma parcial en la página de Instagram de esta consultora. Tú sabes que un estudio de opinión amplio cuesta mucho dinero. No sé quién tenía ese interés sobre el tema de mujeres y el tema LGBT. Primeros que se hacían en Venezuela en el tema LGBT y que da cuenta de una realidad bastante distinta a la que se asume que existe. Alrededor del 70% de la población está en contra de la discriminación por orientación sexual y por identidad de género. Eso es superior a lo que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, donde solo es el 64%. Y está en los niveles de los países que han avanzado más en América Latina. Por ejemplo, México y Argentina están alrededor de ese 70%. De manera tal que no diga, somos un país que no está preparado, somos un país que no. Hay un 70% de la gente que está preparado. Cuando preguntan, ay, qué curioso que hayan preguntado si estaban de acuerdo con el tema de la identidad de las personas trans, casi el 60% está a favor. Que es, por cierto, mayor que el porcentaje que se pronuncia sobre el matrimonio igualitario. Y cuando preguntan si votarían por una persona abiertamente LGBT para presidenta de la República, qué curioso que le hayan hecho esa pregunta también, el 40% dice definitivamente sí, seguramente sí, y un 10% dice todavía no estoy seguro, llega al 50% casi, y un 51% dice que, un 7% dice que no, decididamente no, y el otro porcentaje está indeciso, no tiene una opinión, dice probablemente no, pero si te das cuenta de que eso era inclusive mucho antes de que yo planteara mi candidatura, eh, lo que tú decías en un país tan, no sé cuál fue la palabra que usaste, no usaste Conservador, machista. que, que, te, que la realidad que crean los políticos en la mente de la persona o que se hacen muchos políticos en su mente tratando de interpretar lo que la gente supuestamente cree está muy lejos de lo que es la realidad. Y bueno, ¿fue determinante ese estudio para usted tomar la decisión de decidirse ser candidato a las primarias? Eso fue después, eso salió bastante después de Bastante que yo después. haya
Sí, por eso te digo que a alguien le interesaba saber cuál era la posición de los venezolanos sobre el tema, probablemente con alguna finalidad que luego no le salió el tiro por la culata, ¿no? Ok, y bueno, entonces comienzo preguntándole, candidata, ¿cuál es su principal propuesta política? ¿Por qué decide lanzarse a la candidatura a las primarias con un movimiento político unidos por la dignidad y no con un partido tradicional? Usted que viene de ser electa diputada por un partido como Voluntad Popular. Que las mujeres que estamos en la carrera electoral tenemos eso en común. Desde María Corina Machado, Delsa Solórzano, Gloria Pino y yo, son movimientos que han sido creados por ellas o que tienen la particularidad de que pueden tener una apertura. Fíjate que ninguno de los partidos tradicionales, entre comillas, se planteó ni siquiera la posibilidad de tener una mujer como candidata. Así que ahí tienes tu respuesta. Los amigos de los partidos tradicionales siguen manteniendo una posición bastante conservadora en ese sentido. Esos sí son conservadores, bastante conservadora y muy machista. De tal manera de que tenemos en común, las cuatro tenemos en común exactamente lo mismo. Hemos tenido que levantarnos en una plataforma diferente de la de los partidos tradicionales. ¿Qué propuesta tiene usted para llegar a la presidencia de la República? ¿Qué sería lo primero que haría? Hay un cuento, una anécdota de esas que salen inclusive repetida muchas veces. Había una planta en un país que estaba paralizada y no lograban ponerla a funcionar otra vez. Y entonces llaman finalmente, luego de haber llamado a varios técnicos que ninguno de ellos logró sacar la planta a flote. Y esta persona llega a ver la planta, se sienta, hace un cálculo y agarra un destornillador, saca un tornillo, mete un tornillo y la planta funciona. Mm. Entonces pasa una factura de 98.000 o $100.000. Entonces, ¿cómo es posible que usted va a pagar a cobrar $100.000? Yo le, yo le pagaré esa factura si usted cambia el contenido de esa factura para hacerlo racional, para explicar por qué eso cuesta 98.000 o $100.000. Entonces, la persona agarra la factura, la cambia y dice, un tornillo, $1. Saber cuál tornillo cambiar, $99.000. Yo sé cuáles tornillos cambiar para lograr el tránsito hacia la democracia, por un lado, la reinstitucionalización del país, el restablecimiento de los servicios, que son las tres líneas estructurales que hay que acometer, para lograr nuevas inversiones y crear un desarrollo económico que sea inclusivo y respetuoso del ambiente. Esas son las otras tres líneas de acción. Y sé cuáles son los tornillos que hay que cambiar. Por eso digo, por un lado, hay dentro de esas tres patas del sector estructural un tránsito hacia la democracia que tiene que ser lo más amplio posible con todos los factores, porque de otra manera no va a poder hacerse ese cambio. Siempre digo, llega Tamara Adrián a la presidencia y un día 5 de enero del año 2025 y tiene la Asamblea Nacional en contra, el Tribunal Supremo de Justicia en contra, los militares en contra, etcétera. Eso hay que negociar todo ese proceso con la finalidad de lograr el tránsito, el restablecimiento de la democracia. Por otro lado, la reinstitucionalización. Estamos donde estamos porque perdimos la separación de poderes, porque no hay Estado de Derecho, porque no hay presupuesto y rendición de cuentas, porque no hay respeto de las reglas de derecho por parte de la administración pública, porque no hay racionalidad fiscal. Esto tarde se dieron cuenta y dictaron una ley de armonización fiscal, pero que es muy chucuta, es muy mala.
y que no llega a donde debe llegar, pero es uno de los temas que vengo diciendo desde hace meses, mucho antes de que a esta gente se le ocurriera hablar del tema, sobre la necesidad de una racionalidad fiscal, porque nadie va a venir a invertir si no sabe cuánto tiene que pagar de impuestos y cómo debe pagar esos impuestos. El tema de la institucionalidad militar y policial, eso hay que ajustar esas teclas. Y luego el sistema de servicios públicos. Ahí tenemos que enfrentar el déficit eléctrico y eso se puede lograr con apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, el agua potable, las aguas servidas, los temas de Internet, los temas de gas doméstico y gas industrial, y sobre todo tres puntos que son focales, que son las bases del desarrollo. Uno, la educación. Dos, la salud. Tres, la seguridad. Esos tres elementos hay que enfocarlos y la propuesta que ahí tengo yo es una parte del IVA, que es un ingreso que vi recurrente, a destinarla de manera exclusiva a financiar la recuperación de la planta física de escuelas y del sistema de salud, a pagar salarios dignos, a recuperar el sistema educativo para el siglo XXI, un nuevo sistema educativo, porque estamos yendo con una visión del siglo XIX hacia el siglo XXI. Tenemos que incorporar una visión del siglo XXI y cuáles son los requisitos de la educación para el siglo XXI, que es una educación para la diversidad y una educación para la libertad, y no una educación para la uniformidad ni para la subordinación. Entonces es todo un paradigma distinto. El tema, por supuesto, de salud y el tema de seguridad. Y esos son los requisitos para lograr nuevas inversiones. Logrando nuevas inversiones, ahí mi plan está dividido en petróleo y gas, empresas básicas, empresas nacionalizadas, estatizadas, incautadas, incluyendo ahí fondos, etcétera, que hay que rápidamente lograr una privatización, devolverlo a sus dueños o hacer una privatización rápida. El tema de las empresas paralizadas. Tenemos ejes industriales totalmente paralizados, pero también probablemente obsoletos. Vamos a ver si alguno de ellos se puede reactivar en el sector privado y qué incentivos dar para esa reactivación. El nuevo sector industrial que tiene que estar enmarcado en el respeto del ambiente, es decir, energía limpia, sustentable, con emisiones de carbono cero, etcétera, etcétera. Las nuevas formas de prestación de servicios técnicos y tecnológicos, el nuevo sistema bancario y de financiamiento, que es indispensable, y el nuevo sector agrícola y pecuario. Tenemos que acabar con el extractivismo salvaje, ese que depreda el ambiente, para racionalizar el uso del territorio. Y luego tenemos los ejes, que son la inclusión social, con un 90% prácticamente de pobreza que existe. La gente se ha quedado atrás en sus conocimientos. Tenemos que reactualizar a las personas. Pero hay gente que se ha quedado atrás desde hace mucho más tiempo. Las mujeres que dieron a luz tempranamente, las personas con discapacidad, adultos mayores, personas que han tenido que dejar la educación tempranamente por razones económicas o sociales, la comunidad LGBT, etcétera, que necesitan de políticas públicas de acción afirmativa específicas para incorporarse en el sistema educativo y en el sistema laboral. Y finalmente, la última pata de todo este proceso es el entrar finalmente a respetar el ambiente. El calentamiento global está aquí. El tema del cambio de economía está aquí. Ya Toyota en esta semana anunció una nueva batería que permitiría que, primero, duraría 3 veces lo que dura el automóvil, lo que se espera durar. O sea, duraría hasta 30 años la batería, sin necesidad de reemplazarla. Y podría recorrer hasta 1000 kilómetros sin recarga.
lo cual cambiaría totalmente el paradigma de los carros eléctricos. Pero al mismo tiempo está la Boeing acaba de anunciar otras baterías que permitiría que los aviones empezasen a ser aviones con energía eléctrica. Mira, ese es el anuncio del fin de la era del consumo masivo de petróleo. Por ende, si no estamos preparados para entender que tenemos 20, 25, 30 años para poder apalancarnos con el ingreso petrolero para crear una nueva economía, estaremos en una situación en la que nos pasará como le pasó a muchos de los países que hicieron del carbón la base de su economía en el siglo XIX. Pasó el carbón y los países cayeron en una profunda depresión, entre ellos Irlanda del Norte, por ejemplo, o una parte de Bélgica. De manera tal que debemos entender el reto que tenemos por delante y vuelvo al punto inicial. Sé cuáles son los tornillos que hay que cambiar y cómo y en qué orden cambiar esos tornillos. Y lo estoy viendo ahí en un programa que está público y que espero que pueda servir para que otras personas también reflexionen sobre esas necesidades. Hacen mucho énfasis en la necesidad de volver a traer la inversión a Venezuela, eh, sobre todo la inversión internacional. Venezuela es un país que está en cesación de pagos desde el año 2017. Hay estimaciones de algunos economistas que dicen que la deuda de Venezuela ya sobrepasa quizás los 80.000 millones de dólares. Es un país sancionado, el tema de las sanciones podría resolverse si se hacen unas elecciones transparentes, pero un país que ha tardado tanto tiempo en cesación de pagos, obviamente no puede generar confianza rápido. Después de tanto tiempo tienes ya una imagen, una mancha en los mercados internacionales. ¿Cómo atraería usted la inversión a este país? Gracias por esa pregunta. Mira, necesitamos la primera fase de restablecimiento del sistema de derecho, el tránsito hacia la democracia, el restablecimiento de la separación de poderes, el poder judicial y todo lo demás, porque tienes toda la razón. Aquí no vendrá nadie si no confían en la institucionalidad. Y por eso tenemos que enfatizar en la institucionalidad, pero tampoco vendrá nadie si no hay servicio. Por ejemplo, el déficit de la producción eléctrica, nosotros estamos produciendo entre 9 y 12 mil millones de megavatios hora, eso es todo, con una capacidad instalada teórica que teníamos entre termoeléctricas y las generaciones hidráulicas de alrededor de 37.000 casi millones de megavatios. El resto, ¿dónde está? No está. La planta Josefa Camejo, por ejemplo, que era de Electricidad de Caracas, por cierto, hay que recordar eso, y que la gestionaba Electricidad de Caracas y que le daba de manera directa la electricidad al centro refinador de Amuay y al centro refinador de Cardón, es decir, al complejo refinador de Amuay, y la planta centro, que si era de Corpoelec, tenías las ambas que le debería haber dado energía eléctrica al palito, de tal manera que tuvieran autonomía respecto del sistema del Guri, y podían funcionar de manera constante, pues están totalmente desensambladas, totalmente desmanteladas, totalmente inactivas desde hace más de 12 años. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, mira, cuando yo oigo, mira, se volvió a caer por una falla eléctrica y está paralizado Cardón. Claro, pero es que no tienen electricidad, dependen del Guri, no tienen autonomía. Pero tú no podrías poner a funcionar el eje industrial de Caracas a Valencia. Supongamos que vinieran esas inversiones y reabrieran toda esa fábrica. Tú no lo podrías hacer. Tú no podrías poner a funcionar de manera integral ni el complejo refinador de Paraguaná ni el complejo refinador del Palito sin una energía eléctrica suficiente. Y no la hay.
el consumo eléctrico hoy alrededor del 50% de lo que era hace consumo, como consumo. Era alrededor del 50% de lo que era hace 20 años, de manera tal que hemos retrocedido, igual en el consumo, por cierto, de otras formas de energía, incluyendo la gasolina. Con un parque además automotor totalmente. Yo salía el otro día con alguien en el carro y le decía, ¿tú te has dado cuenta que todos los carros pueden votar? ¿Cómo es eso? Si todos son mayores de edad. Bueno, la mayoría, veíamos todos los carros y todos los carros tenían 25 años, tal, qué sé yo. Entonces, echando broma, decía, bueno, es que tendríamos que hacer una campaña para que voten los carros. Y la gente se reía, pero es que yo lo digo con sarcasmo. Un país cuya planta eléctrica está obsoleta, que no tiene electricidad, que no tiene gasolina y que los carros tienen en promedio 20 años de tiempo, pues simplemente es un país que es incapaz de entrar en el siglo XXI. Por ende, volviendo a tu pregunta concreta, atraer nuevas inversiones pasa por un refinanciamiento de la deuda externa, que no es 80.000 millones. Mira, Chávez llegó a subir la deuda externa de 28.000 millones de dólares en el año 2003 a 187.000 millones de dólares cuando suma el fondo chino, el fondo ruso, el fondo, etcétera, una cantidad de cosas. Y hoy en día yo estimo que está mucho más allá de los 80.000 millones si tú sumas deuda comercial, deuda financiera y deuda por pago de indemnizaciones que derivan de aquellas locuras de toma de control prácticamente de empresas que expropie, se quite, se saque, se tal y qué sé yo. Y hoy hay sentencias firmes de más de 22.000 millones de dólares de montos por indemnización que ponen en jaque, por cierto, a Citgo. Porque muchos de estos, incluyendo Cristalex, están en la cola para tratar de lograr la ejecución de PDVSA Holding en los Estados Unidos como el activo más importante que tiene la República fuera de Venezuela. Y la teoría del alter ego y todo lo demás que se ha manejado internacionalmente. Por ende, el tema de refinanciamiento de deuda externa, el tema de condiciones económicas y condiciones institucionales es indispensable para que puedan venir nuevas inversiones. Siempre digo, lo más timorato, lo más temeroso que existe, lo más cobarde que existe en el planeta Tierra es el dinero. El dinero nunca irá a un sitio con riesgo, a menos que asuma el riesgo y de manera muy temporal haga un negocio, lo que llaman los capitales golondrina, un negocio coyuntural con un altísimo rendimiento. Pero la inversión real que crea riqueza, que crea puestos de trabajo, que paga impuestos, que es de largo plazo y que contribuye al desarrollo económico de un país, esa no se logra sino en un país en el que hay esas condiciones objetivas. Esas condiciones objetivas, tú mencionabas el tema de la deuda, el proceso de refinanciamiento. Yo estuve en 2 procesos de refinanciamiento, así que conozco los procesos de refinanciamiento. Estuve en los procesos de renegociación de condiciones de deuda financiera, de manera tal de que conozco ese proceso. Pero además, el tema de el tamaño de la banca en Venezuela, el tema de las condiciones bancarias en Venezuela, la banca, el tamaño total de la banca en Venezuela es más o menos como el tamaño total de una sucursal de una banca mediana en Bogotá. Y toda la banca es igual a una sucursal de tamaño y de préstamos. Nosotros, si no podemos prestar, no hay manera de desarrollar nuevas inversiones. De manera tal que la prioridad de restablecer un sistema bancario
un sistema de mercado de valores, que conozco muy bien porque es una de mis especialidades, y un sistema financiero internacional que conozco muy bien, porque durante años y años y años, una de mis especialidades ha sido la contratación internacional y las inversiones extranjeras. Sé pertinentemente qué es lo que hay que ofrecer, y lo que hay que ofrecer es básicamente seguridad jurídica y seguridad fáctica. Fáctica, cuando hablo de seguridad fáctica, es el tema de policía, control del territorio. Venezuela tiene un gravísimo problema, tiene más territorio que Estado. El Estado ocupa unas porciones pequeñas del territorio. Lo vemos con el tema de lo que pasó en Tocorón, pero lo vemos con el Estado ha abdicado al control del territorio, el Estado ha abdicado al control del territorio en las llamadas zonas de paz, ha abdicado al control del territorio cuando cedió porciones del territorio de facto a el control de grupos organizados, llámese, ya decía, los llamadas zonas de paz, llámese el control del territorio por asociaciones a veces bastante oscuras, sobre todo en las fronteras con Colombia y con Brasil. Y ahora es un tema preocupante, que es el de cómo se está manejando la irresponsabilidad que tuvo Chávez en su momento de seguir los consejos de Fidel Castro con el tema Guyana y aquellas declaraciones de que él no iba a hacer una reclamación imperialista sobre el territorio guayanés ni a impedir que Guyana se desarrollara. De manera tal que hoy estamos pagando esas consecuencias, y en derecho internacional público las irresponsabilidades de un mandatario las paga el Estado. Insisto en esto, Estado y gobierno son distintos, pero cuando un gobierno, que es la encarnación del poder político sobre el Estado, asume una acción o una omisión, en el caso de Guyana fueron tanto acciones como omisiones, esas acciones y esas omisiones se pagan. La declaración del viernes de la CARICOM de darle apoyo absoluto a Guyana. El tema de la declaración que hizo Almagro en la OEA sobre justamente las reclamaciones venezolanas sobre el territorio, el área en reclamación. Y a veces el entender que en momentos de crisis, algunos gobiernos, sobre todo militaristas, pero también no democráticos, pueden usar el arma del nacionalismo e inclusive llevar a una guerra, como sucedió con los argentinos y las Malvinas, entre muchos ejemplos. Porque en tiempos de crisis, cuando está el riesgo de perder el poder, la exacerbación del nacionalismo puede ser un mecanismo de cohesión. Yo veo difícil eso, pero lo que se aprobó, que además es absolutamente inconstitucional, impertinente, además, si nosotros leemos el tratado que firmamos en Ginebra sobre el tema del diferendo, no podemos usar ningún mecanismo de tipo referendario. Además que sería impertinente, además sería inconstitucional, pero se anuncia la decisión de llevar a un referéndum consultivo, lo que es absolutamente fuera de lugar. Habla usted de el CARICOM, el respaldo que le dieron al gobierno de Guayana que está explotando petróleo en zona en reclamación, pero eso le dice a usted cómo está el gobierno internacionalmente, porque Venezuela financió por muchos años a los países del Caribe, a esos pequeños países de lo que es hoy el CARICOM, y hoy le están dando la espalda al gobierno socialista que lo financió cuando hubo la bonanza petrolera. ¿Usted qué análisis hace de esa situación? Maduro quiso ir a traerse unos churupos, unos reales de China, y
lo que trajo buenas intenciones, entre comillas, buenas intenciones de hacer negocio para China. Eso fue lo único que logró. Curiosamente, y lo insisto también, muchos de esos acuerdos de lo que se supo que se había firmado, porque lo firman con esta ley contra el bloqueo y en consecuencia tiene carácter secreto, entre comillas, son acuerdos firmados por la República de Venezuela con una empresa privada. Privada. ¿Por qué? Porque en materia, por ejemplo, de comunicaciones, las comunicaciones en China las llevan empresas privadas, entre ellas una empresa privada llamada Huawei. El tema de construcciones lo llevan empresas privadas. Entonces, esta gente cree que todavía el socialismo significa control de la economía por parte del Estado. Que por cierto, debo indicar, hay un cambio, ha venido viéndose un cambio en la política económica de Maduro y compañía, donde como consecuencia del desplazamiento de los pragmáticos, Tarek El Aissami y compañía, del gabinete, como consecuencia de lo que vimos había ocurrido en enero, febrero, etcétera, etcétera, y que todavía continúa el circo. Lo que ha venido sucediendo es que los llamados radicales teóricos del socialismo se han venido empoderando. Entonces lo que observamos es que con la caída del consumo de un 40%, lo que ha venido aconteciendo es que se ha estabilizado un poco por falta de dinero, falta de demanda, el precio el cambio de bolívar dólar, la brecha entre la inflación interna y la del dólar se ha venido cerrando un poquito, la inflación ha venido bajando, pero por falta de consumo, por la cantidad de ofertas que hacen empresas con la finalidad de tratar de vender algo, pero en ese contexto tan complicado, en lugar de ampliar la base de crédito, lo que implicaría liberar un poco el encaje legal, en lugar de abrir la puerta a nuevas inversiones, en lugar de considerar seriamente la desnacionalización de aquellas empresas que fueron incautadas o que fueron nacionalizadas y que están paralizadas, la mayoría de eso, y que constituyen un fardo pesadísimo para el Estado. En lugar de hacer eso, lo que la decisión que se tomó es la de ir hacia la ampliación de los subsidios. Esto está cuajándose, entonces lo que podemos ver es un aumento de los bonos, no de los sueldos, porque no hay, o sea, ahí hay otro problema que yo señalo. No sabemos cuántos funcionarios públicos hay, pero se coló en diciembre pasado que supuestamente había 6.200.000 funcionarios públicos, más hay otra cosa, hay 5.200.000 jubilados y pensionados. Eso no debería ser una carga del Estado. ¿Por qué? Porque debería haber un fondo de jubilaciones y pensiones que se crea con tu aporte, con mi aporte y con los del patrono. Es decir, que es un fondo que no es público, es privado, pero que es administrado, en el caso nuestro, desafortunadamente mal administrado por el Estado y se rumbearon eso. Entonces, lo que ha sucedido es que no se pueden aumentar las pensiones porque eso significaría volver tanto el tema de aumento de los sueldos de funcionarios públicos, sobre todo, esos 6 millones y pico, más aumento de las pensiones, más aumento de los sueldos de funcionarios, porque esos no aparecen ahí, que hayan estados en municipios, institutos autónomos, empresas del Estado, no sabemos cuántos funcionarios hay hoy en día en PDVSA, cuántos empleados, no lo sabemos en este momento. Entonces, pero si sumamos ahí, estamos hablando de 12, 13 millones de personas, entre
los jubilados, pensionados, los funcionarios activos. Entonces, ningún Estado, eso significa más de la mitad de la mano de obra posible en Venezuela, quizás hasta el 70%. O sea, mucho más allá, eso implicaría también reconocer que hay muchas personas que son supuestamente funcionarios públicos, pero que están en el sector privado y nunca han estado en la función pública, es decir, nunca han ido a un puesto de trabajo público, pero están recibiendo algo, por lo cual implica depurar el sistema como tal de funcionariado público para ver quiénes efectivamente están prestando una función y quiénes no están prestando una función. Pero en definitiva, hay una incapacidad del Estado sin volver a eso que nos provocó la hiperinflación de aumentar sueldos y salarios, por lo que están pensando más bien en mecanismos de transferencia directa, bonos, etcétera, que no tienen una incidencia sobre prestaciones sociales y que nos llevan al mismo sitio donde estamos, en el empobrecimiento, al empobrecimiento acrecentado, al empobrecimiento exponencial que supera hoy en día el 85% de la población venezolana. La siguiente pregunta, candidata, es, ¿este gobierno está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo se sale de un gobierno con esa característica que está siendo investigado por la justicia internacional? Bueno, mira, primero no es el gobierno. Los gobiernos no son responsables penalmente, son individuos, ¿no? Y esas personas son personas que fueron o son funcionarios públicos en la mayoría de los casos. Eh, Efectivamente, la pregunta es bien difícil. ¿Cómo se sale con por vías democráticas de un sistema que ha sido organizado por violadores de derechos humanos? La respuesta no es fácil, pero te la podría señalar cuál es la experiencia de la historia. La historia nos demuestra que las únicas formas de salir de un régimen de este tipo, de transicionar hacia la democracia a partir de un sistema no democrático, son, uno, por una guerra. Eso no está planteado y eso no es, primero, no tenemos desde el punto de vista de que nos oponemos al régimen ningún control de armas ni de ningún tipo de ese tipo de fuerza como para permitirnos ni siquiera pensar una guerra interna, que además es terrible. O sea, las guerras civiles, las consecuencias de una guerra civil se pagan por generaciones y generaciones. Una guerra internacional, algunos en algún momento pensaban y decían, no, es que pueden venir tales y cuales y los marines y no sé cuánto. Yo siempre di mi opinión de que eso era imposible desde el punto de vista de las relaciones internacionales en el momento en el que estábamos hablando de eso, que hubiera podido ser posible en el pasado, en los años 90, en los años 80, pero que ya esos tiempos habían pasado. Entonces, guerra, no hay opción de guerra, ni internacional ni nacional. Dos, por muerte del dirigente principal cuando éste no ha organizado su sucesión. Eso siempre pasa cuando no se deja una hoja de ruta clara, se enfrentan los poderes y puede ese momento histórico proveer a una transición. Puede, no necesariamente. O sea que se encapsule el sistema de gobierno autocrático y que eventualmente continúe con otra persona. En tercer lugar, por vía democrática. La vía democrática
créalo o no, es y ha sido mucho más exitosa históricamente que la vía no democrática. Y significa poder entrar en las rendijas, en los intersticios que quedan de democracia en algún sitio, con la finalidad de tratar de lograr ese cambio. Fíjate que las transiciones hacia la democracia pueden revertir. Fíjate lo que está pasando en Nicaragua. A Carlos Andrés Pérez, por cierto, siempre hay que recordarlo, lo destituyeron por haber prestado apoyo logístico a la transición democrática en Nicaragua, $250,000 a Violeta Chamorro para su seguridad personal en el proceso de transición hacia la democracia. Eso fue un pase de factura, siempre digo, fue un golpe de Estado orquestado desde los partidos políticos. Ahora, fíjate lo que ha venido sucediendo con Ortega en Nicaragua. Regresa al poder y no solamente destruye lo que se creó, sino que destruye toda la institucionalidad, absolutamente toda la institucionalidad. Eh, hasta la iglesia se la lleva por delante en todo esto, pero también las universidades, también la sociedad civil, las instituciones. Entonces, repensar, por ejemplo, en reconstruir la democracia en Nicaragua, donde los vestigios que quedan de democracia son prácticamente nulos. Es mucho más difícil que hacerlo desde Venezuela, donde por razones X, Y o Z, podríamos pasar varios minutos tratando de definir cuáles son esas razones que han impedido la política de tierra arrasada en Venezuela. Política de tierra arrasada es la de Nicaragua. O sea, nos llevamos todo por delante y le pasamos una planadora y no dejamos nada que se parezca a un sistema democrático. Aquí, decía, factores X, Y o Z, durante algún momento hubo esa intención. De hecho, la hubo cuando se creó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Una de las ideas que en aquel momento los factores más radicales del chavismo aconsejaban era ir hacia un sistema de partido único. Eso no se hizo, pero se hizo de otra forma. Por ejemplo, la ocupación judicial más sutiles, a veces más perversa, como la ocupación judicial y el desplazamiento de los partidos políticos, de las directivas de los partidos políticos democráticos, a través de la sustitución por personas designadas, digitalizadas, designadas a dedo por el Poder Judicial y asociadas más directamente con los factores de coalición de poder, con la finalidad de dar la impresión de que se mantiene entonces una acción democrática, una voluntad popular, un partido comunista, una Primera Justicia, un PTT, y ahí nombro todo el espectro político, el que estuvieron más cerca del polo patriótico o más cerca de las fuerzas democráticas, pero en todos esa planadora no ha sido tan obvia como ha sido, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, donde simplemente a los eh, dirigentes políticos le quitaron la nacionalidad, le quitaron el pasaporte, los dejaron como apátridas en el mundo y le quitaron todos sus bienes. Pero además hicieron lo mismo con iglesias, con los jesuitas, con la Universidad Católica, con cualquier cantidad. Entonces, eh, si bien es cierto, es difícil, hay algunos espacios que por X, Y o Z han quedado ahí. Y hay que usar esos espacios antes de que se cierren definitivamente, porque pueden cerrarse o pueden, como queremos, pueden abrirse hacia la transición hacia la democracia.
Doctora Tamara Adrián, ¿cuál es su opinión sobre las inhabilitaciones que en este momento hay sobre tres candidatos, eh, de las cuales una, la última, María Corina Machado, pues según encuestas como Data-Análisis o Delfo, puntea en esta contienda, las primarias, en intención de voto? Las inhabilitaciones administrativas son inconstitucionales. La propia Constitución dice que solo puede ser impuesta esta sanción por sentencia definitivamente firme. Y jurídicamente, constitucionalmente, yo con mi deformación de abogada puedo decir que es totalmente inconstitucional. Pero en un país donde no existe regla de derecho, donde existe un sistema judicial independiente, donde no existe posibilidad de acudir a un tribunal para hacer valer la propia Constitución, es pues simplemente eso, un desideratum de que esas cosas se reviertan. Pero estamos frente a un hecho político. Hemos tenido muchos hechos políticos que son absolutamente inconstitucionales. Eh, la oposición llega a las 3/4 partes de la Asamblea Nacional en el 2015 por un voto masivo e inmediatamente se bloquea las acciones de la Asamblea Nacional utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, creando una asamblea paralela que llamaron Asamblea Nacional Constituyente, que jamás vio pero ni un artículo de la Constitución y que sirvió para dictar, entre comillas, leyes constituyentes o decisiones constituyentes o decretos constituyentes, o los nombres cambiaron a lo largo del tiempo, ¿no? Pero son hechos políticos. Por ejemplo, pero eso no es nuevo. El sistema de la doble institucionalidad no es nueva y el desplazamiento. ¿Recuerda cuando, y eso empecé yo a alertarlo en aquel momento y la gente decía en aquel tiempo, no, tú eres pesimista, eso no puede pasar. Cuando pierden de manera ostensible la gobernación del distrito capital. ¿Qué es lo que hacen? Crean un ente paralelo al cual le transfieren las competencias y el presupuesto. Eso se ha mantenido desde entonces. Tienes la gobernación y tienes la cosa. Protectorado. ¿Cómo que se lo llaman? Antes le llamaban el protector del Estado. No, no, pero el protector lo han nombrado, pero aquí fue institucional. Los protectores lo usaron después, pero aquí fue el primer caso de Jacqueline Faría. está el gobierno del Distrito Capital. Un ente paralelo al cual le transfieren funciones a través de una ley y le quitan el presupuesto al ente legítimo. O sea, de hechos políticos inconstitucionales estamos llenos en el último cuarto de siglo. Resolver esa madeja va a ser difícil. O sea, tendremos que hacer un poco, y a veces lo digo mucho más en serio que en broma, como cuando en la conquista del Mesopotamia, atraviesa el Rubicón Alejandro Magno y había un nudo que se llamaba el nudo gordiano y decía que el que deshiciera ese nudo iba a conquistar Mesopotamia. Entonces él lo que hizo fue agarrar una espada y su espada y rompió el nudo. Ya está, se acabó el nudo. El kilo de estopa institucional que se ha creado para proteger la estructura de poder es tan enmarañado, tan difícil, que sin duda alguna es necesario un remedio de caballo, un remedio de uso de esa situación de simplemente romper el nudo gordiano. Y vuelvo a lo que decía en la primera pregunta. Yo sé
cuáles son esos tornillos que hay que cambiar a los fines de que la institucionalidad vuelva. Perfecto. Es decir, en el caso de que gane un candidato inhabilitado, usted es de la teoría de seguir insistiendo porque ese candidato se puede inscribir en unas presidenciales. Eso fue el pacto de honor que firmamos todos los candidatos. Ahora, llegado el momento en el que, la hora de la verdad, en la que se cierra el plazo de inscripción, y si no se ha logrado la presión necesaria para que eso ocurra, en el supuesto en el que la persona que gane sea una persona inhabilitada, yo preferiría que no, pues sería mucho más sencillo. O sea, yo honestamente preferiría que la persona que ganase no fuese una persona inhabilitada. El tránsito, ya estamos lo suficientemente eh, enredados como para seguir enredándonos nosotros mismos con un hecho que es un hecho que necesita presión política frente a un régimen que tú describías muy bien como un régimen violador de derechos humanos, autocrático, un régimen que no respeta el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. En consecuencia, si estratégicamente debiésemos pensar con cabeza fría sobre cómo debe ser el sistema de transición, siempre le digo a mis compañeros de distintos partidos, mira, cuando llegue el momento de tener democracia en Venezuela, entonces podremos darnos el lujo de pensar en ideologías, de discutir proyectos diferentes. Por ahora tenemos una finalidad que es restablecer la democracia, el Estado de Derecho y empezar a crear bienestar para Venezuela. Y para eso tenemos 6 años, lo cual es un lapso bastante corto, tomando en consideración que el llegar al punto donde estábamos tardó 25 años, que esta caída no es una caída de un año para otro. Bueno, sí, es una caída que comienza en el 2009, quienes conocemos economía, 2008 lo veíamos claramente y la gente decía, no, 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 eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo en aquel momento estaban por encima de los $140 el barril y todavía se producía y en consecuencia quienes veíamos el Producto Interno Bruto de Venezuela diferenciado en Producto Interno Bruto, el Producto Interno propiamente generado internamente y el producto derivado de exportaciones, nos damos cuenta claramente de que la producción interna estaba mermando ya de manera aceleradísima ya desde el 2006, 7, 8, 9 y que se había sustituido esa falta de producción interna por importaciones. ¿No? En el momento en el cual consumíamos el arroz venido de tal sitio, tal qué sé yo, hasta que ya no pudimos en algún momento seguir pagando esas importaciones, pero tampoco teníamos producción y fue cuando vino aquel horrible tiempo del 2015, 16, 17, 18, los bachaqueros y todo lo demás. Pero la falta de interna de producción es muy anterior, por lo menos 10 años antes de ese proceso. He querido muchas veces el tratar de aplastar la producción interna para doblegar a las fuerzas democráticas, lo dijeron de manera muy clara. Es que si esta gente tiene dinero, luego y tiene dinero puede competir por el poder. Eso lo dijeron varios de los funcionarios en aquel momento, incluyendo Aristóbulo Stuart. Entonces,